Hola, gusto saludarlos. Esta cuarta entrega de nuestro podcast Hermosamente. Y aquí vamos a hablar un poco más de lo técnico, de la especialidad en sí, porque vamos a hablar de las organizaciones saludables. Lo que esperamos es que una organización, junto con sus equipos de trabajo y sus líderes, puedan manejar de forma natural, que muchas veces no lo es, y que muchas veces las decisiones que tomamos dentro de las mismas organizaciones no son bien vistas o bien compartidas o bien comunicadas entre ellas. Y por eso vamos a compartir este tema hoy con nuestro amigo Félix y Verusca. Bienvenidos, muchachos, bienvenidos. Bienvenidos, gracias. Excelente. Extrañándolo. Sí, de verdad. Claro. Tenías en mente este tema que habíamos conversado ahorita, que vimos el intro. Por favor, ¿nos puedes decir qué opinas tú sobre la salud de las empresas? Bueno, hemos notado A ver. como un tema recurrente dos situaciones que enrarecen el clima organizacional. Una, la falta de educación emocional para gestionar esos momentos álgidos. Desarrollo de habilidades blandas. Exactamente, Sí. el desarrollo de habilidades blandas. Y bien es cierto que es más fácil que alguien pueda entrenarse en poder manejar algún aspecto mecánico o técnico dentro de una empresa mucho más rápido que enseñar a esa persona a desarrollar habilidades blandas que van intrínsecamente relacionadas con su personalidad, con su forma de ser. Si uno pensaría, no, ya él debería manejar eso desde su casa, ¿no? Exacto. El problema es de qué casa viene, de qué educación viene justamente. Sí, Es un tema. porque además cada uno viene de una casa distinta, ¿no? Y A converger en un espacio común, que es la organización, que es la empresa. sí, y es curioso porque término que mucha gente detesta en estas reuniones en las empresas es que se dice, bueno, en esta empresa somos como una familia, ¿no? Y, sí, pero sigue siendo, o sea, tú vas a cada reunión a la que vas, en algún momento tú estás así que no lo digas, no lo digas, lo dijo. Y, y pasa que algo que uno siempre plantea es que, ok, es como, somos como una familia, supongamos que es así. ¿De qué familia estamos hablando? ¿No? Porque cada uno viene de un concepto de familia probablemente distinto, una experiencia familiar probablemente distinta. Sí, ¿saben? Tú, mis padres están casados. Así que hay empresas que son familias monoparentales. Totalmente, bueno. Y el otro aspecto que también lo hemos visto recurrentemente es en los temas de comunicación, que parece increíble que con la sobreinformación y los recursos para llenar de comunicación e información a la gente, esto sea un tema que todavía esté haciendo mella en el clima laboral. Pero hay como muchas aristas desde donde podemos sacarle punta a esto. Y uno de los aspectos es que todo parte del autoconocimiento del líder y del conocimiento que ese líder tiene de sus colaboradores. Entonces, nos enfrentamos también a un tema generacional, lo conversábamos un poco en otro aspecto en el podcast pasado, en el capítulo pasado, de que convergen en las organizaciones edades muy distintas y eso en esta oportunidad, antes puede que en años, no sé, los años 2000, no era tan marcada la diferencia generacional o cómo afectaba el comportamiento en las diferentes edades, pero en este momento sí, porque también hay una intervención en el aspecto tecnológico que ha moldeado, si se quiere decir, la personalidad de los chicos de hoy en día y, por ejemplo, ocurre, y son temas tan tontos, pero cómo pueden generar un impacto y me causa mucha gracia, de que de repente un líder le manda a un chico muy joven que está a su cargo un podcast, no una nota de voz, ¿no? Entonces el chico puede morir lentamente escuchando el podcast de 6 7 minutos cuando lo No, ya va. vamos. Si eso tiene más de 40 segundos, ya es algo que tú lo dejas para escucharlo en el carro cuando vas de regreso. Exacto, pero estamos hablando de que yo puedo hacer eso con mis amistades, con mis amigos, pero en el ambiente laboral yo necesito escuchar el podcast porque ahí está una instrucción. Entonces, resulta que además de eso, hay otros aspectos que también debo considerar. Es que a lo mejor el chico no es auditivo, el chico es visual. Entonces, lo obligo a tener que escuchar mi voz, que para él, además del tiempo, el recurso que me está
dando para girar la instrucción no es mi canal principal de comunicación y se convierte en un total desastre la comunicación. Entonces, aspectos como estos que parecen muy tácitos, muy sencillos, terminan convirtiéndose en un embudo muy difícil de gestionar en temas de comunicación. Y que hay que analizar porque ahí tú puedes decir, bueno, en esta nota de voz tan larga vienen las instrucciones, pero ¿y dónde está la capacidad de síntesis de ese jefe? O sea, pudo haber hecho eso en menos tiempo, porque la realidad es que puedes asumir una posición en la que dices, bueno, yo como jefe estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer y tú tienes que escucharlo y tal, y tienes que tomarte el tiempo, pero Desde la posición de poder, no desde el liderazgo. Exacto, pero soy el mismo jefe que te exige que no estés 20 minutos pegado en el teléfono. Perdón, estoy escuchando la nota de 20 minutos que me mandaste. Exacto. Y por eso hablo mucho del autoconocimiento, porque si tú como líder no te... Fíjate qué cosas puedo escuchar yo en una organización. Cuando yo les hago la pregunta, si tú estás en una posición de liderazgo y necesitas girar una instrucción, nosotros aplicamos una herramienta de los arquetipos de Carl Jung para que ellos puedan tener como un esquema de cuál es su perfil y en función de ese perfil afinar la comunicación. ¿Y quién debería afinar la comunicación? ¿El colaborador al líder o el líder hacia el colaborador? La posición del líder generalmente es, bueno, si él quiere hablarme, él tiene que buscar la manera. Y yo le digo, ¿a quién le interesa que la instrucción llegue correctamente? O sea, ¿en manos de quién está la responsabilidad del resultado que esa instrucción va a generar? Tú sabes que yo, de mi experiencia, ¿no? En Intermestec, te puedo comentar, cuando estaba en el Directorio Nacional de Adiestramiento, que asesoraba a gerentes de recursos humanos y a los analistas de talento humano para elaborar planes de detección de necesidad de adiestramiento, pasaba algo bien, bien interesante. La jefe de talento humano, la gerente de talento humano, le da alineamiento al analista, el analista elaboraba el plan, y cuando se lo presentaba, siempre decía, esto no fue lo que te pedí. Entonces, después 2, 3 días reunidos, que una gerente te diga eso, era como que ya va. Ahí es donde me doy cuenta que hay problemas de comunicación. Tú exactamente comentando. Y es donde yo empiezo a buscar herramientas para poder apoyar a este gerente de talento humano en ese proceso de sintetizar el mensaje y verdaderamente aterrizar lo que necesita. Primero. Segundo, entender que estás delegando una actividad que tú lideras, pero si tú la delegas, tienes que creer en la persona, en su criterio. Exacto. Confiar. Entonces, muchas veces no estaban preparadas para eso. Entonces, cuando me tocaba hacer el coach de decirle, mire, gerente de talento humano, hay un problema. Esta situación no está bien porque si bien es cierto, tal vez esta persona no entendió, seguramente el mensaje no se dio de la forma correcta. Hacerle entender al líder que tiene esa oportunidad no es tarea fácil. Sí. Hay algo que yo quiero visibilizar, escuchándolos a ustedes hablar y pensando en nuestro público. Hay algo que para ustedes es perfectamente normal y que hace parte de su léxico, pero la mayoría de la gente no lo ve así y sé que puede estar haciéndoles algo de ruido a algunos, que es que ustedes no hablan de trabajadores, sino que hablan de colaboradores. ¿Por qué quiero visibilizar esto? Porque es que de entrada, la forma en la que asumes que esta persona está en una posición inferior a ti y trabaja para ti y lo ubicas en una posición ligeramente mejor que el esclavismo, entonces decimos, bueno, ya por ahí la dinámica tiene una forma de darse distinta a la que puedes tener cuando lo ves como un colaborador, cuando entiendes que esa persona que está trabajando contigo, no para ti, sino contigo en el proyecto que tienes, en el proyecto que lideras, como tú lo mencionabas, es una persona en la que puedes confiar no solo en sus habilidades, sino en sus valores, y hace parte de todo esto en lo que entiendes que la tendencia de este milenio es a aplanar un poco más los niveles dentro de las organizaciones, y para eso tienes que tratar a la gente como gente, ¿sí? No solo como... por eso hemos cambiado algunos términos y ya no hablamos ¿cómo es? Ahora hablamos de fuerza laboral, ahora, sino de talento humano. El talento. Tal cual. Entonces, cuando vemos eso, quiero visibilizarlo porque sé que para mucha gente ahorita está como, bueno, pero ¿quiénes son los colaboradores? Sí, los colaboradores son los que antes llamamos trabajadores O empleado. o empleados, ¿no? O sea, imagínate, pero ahora uno... Término
yo lo utilizo para esto, ¿no? Esta es la razón para que lo empleo. Sí, pero hoy día sigue pasando exactamente lo mismo. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una empresa y dictar seis talleres muy definidos en relación a generar identidad en el equipo de colaboradores, pero estos colaboradores no los traté como colaboradores, los traté con el cargo que ellos tienen. Entonces empecé, primero, ¿en qué empresa estamos? Les explicaba yo a ellos, mostramos en ser. Estamos en una empresa que espera esto de ti, eso está en sus fundamentos. Esto es lo que ella espera de ti y esto es lo que ella tiene para ti. Después el siguiente taller fue, ¿dónde están ustedes? ¿Cuál es tu cargo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo se llama tu cargo? ¿Qué espera la empresa ahora de ti? Ya tú sabes qué espera la empresa de nosotros. Importantísimo. Entonces, en ponerlo en esa posición, te das cuenta, ellos en ese momento se dieron cuenta de que ninguno había leído su descripción de cargo. La invitación fue, léela, internalízala, ve que se parece allí, porque muchas veces tú estás ocupando una posición que no va con tus competencias. Entonces, ya no es problema del colaborador, es de recursos humanos. El de recursos humanos necesita herramientas para poder captar un talento adecuado al cargo que está. Pero si no lo lograste, eres corto, tienes que tener la capacidad de que este talento pueda ser movido a una posición adecuada. Claro, por eso tiene que analizar ese talento para poder saber dónde lo ubicar. Claro, tal cual. Un juego de palabras y lo traigo a colación por lo que tú acabas de decir. No, y partiendo de ese punto de que muchas veces estás en un cargo y nunca has leído tu descripción de cargo, que parece algo tan básico. Puede ser que, o sea, causa gracia en el sentido que hay cosas que son tan obvias, Sí. pero que cuando tú vas profundizando en las situaciones que te plantean las empresas, tú dices, o sea, se pasó por obvio esto, y dentro de esos aspectos obvios, algo que siempre rescato y que es mi punto de partida para poder hacer un análisis. Dame tu misión, tu visión y tus valores. Y la gente te trae la misión, la visión y los valores. Los principios. Ajá. Dame la misión, la visión y los valores. Casi nadie se la sabe. Muy poco de manera. Tú lees, dime algo de la misión, dime qué dice la visión. Identifica los valores. No, es que ni siquiera los líderes la saben, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ha sido algo que fue creado, que fue colocado en las paredes, que la gente está allí, pero es como un adorno que la gente se ha acostumbrado a mirar. Pero eso también pasa, Verusca, creo que es por la forma en la que se construyen esos conceptos. O sea, a ver, no, sin ánimos de criticar el trabajo de los departamentos de gestión de talento humano, pero a veces es un departamento que él escribe la misión, visión y valores de la empresa y como tú dices, y lo ponen allí y no sé si a ustedes les ha pasado, pero se han dedicado a la tarea de preguntarles con quién consultaron si eso eran realmente los valores de la empresa. O sea, a quién le preguntaron si eso era realmente la visión y la misión de la empresa, porque puede ser lo que yo percibo de esto, lo escribo así, lo determino así y allí lo pongo. Y tú dices, y todas estas personas que a veces ni el dueño de la empresa sabe cuál es la misión que tienes allí, tú dices, ¿con quién lo consultaste? ¿Cómo lo construiste? No, pero es que justamente el fundamento, exacto. Por eso te lo digo, porque es un cuadro que está allí. Tú preguntas por la misión, visión y valores y están en la cartelera. Que generalmente cuando las personas de recursos humanos lo guindan allí, es que ya está, porque eso, la misión y la visión es construida por los líderes de la organización, si son propietarios, si son líderes principales, líderes. En algunas empresas los construyen con ChatGPT. Terrible, eso es ahorita, pero es terrible además. Entonces cuando tú revisas la misión, visión y valores, tú dices, ajá, esto que estás haciendo hoy te va a llevar a cumplir esto que tú dices aquí en tu visión, esto que tú dices aquí en tu visión es cierto. Entonces, cuando tú empiezas a escudriñar sobre esos aspectos, las empresas comienzan a entender todos sus problemas. Porque todos los problemas parten de que no estás haciendo, primero que tu misión no es real porque ya eso que pusiste ahí no es lo que estás haciendo, no está alineado con lo que estás haciendo actualmente, tu visión tampoco es realista y tus valores nadie los conoce. Entonces la gente no sabe, tus colaboradores no saben cómo se vive esos valores dentro de la organización y qué significan. Este sería un buen primer tips. Un tips interesantísimo para aquellas empresas que están buscando, están persiguiendo esa salud organizacional. Tienes que conocer tus valores, tu principio. Y tu misión y tu visión, si no están actualizadas, actualizarlas, si están
Si está actualizada tu misión y tu visión, están alineados, el plan estratégico está alineado a eso que nosotros queremos lograr dentro de 5 o 10 años, o la forma en cómo estamos haciendo las cosas en este momento, están alineadas con la misión de nuestra empresa. Entonces ahí yo le decía la importancia de los valores y yo siempre hago esta analogía y es, ¿cuál es la diferencia entre honestidad e integridad? Y no te la digo, la vas a decir. Si quieres, di. Tú no Qué honestos al plantearse esto. Por eso, es algo honesto porque sé que lo vas a hacer. Exacto. Entonces, cuando yo les decía, supongamos que yo vengo de visita y yo me llevo el papel higiénico del baño porque no me dio chance al salir de aquí de ir a comprar el papel y me dio flojera y me agarré y lo metí. Pero saliendo ya de la empresa me dio como un cargo de conciencia, así, yo les digo, ay, ¿sabes? Confieso mi pecado, confieso mi error. Mire, ¿sabes qué? Me iba a llevar esto, pero lo pensé mejor y me parece que no es correcto y te lo entrego. ¿Fui honesta en mi actuar? No. No fui honesta, ajá. Pero yo dije que me lo había llevado. ¿Por qué no soy honesta? Sí, bueno, yo creo que la diferencia está en que el uno es lo que tú haces sin que la gente te vea Ah, y el otro es que la gente sabe que tú no eres capaz de hacerlo. ok. Exacto. Yo en la honestidad, yo puedo reconocer que tuve un comportamiento inadecuado y corregir, estoy siendo honesto, pero con la persona íntegra tú no tienes que tener esa discusión, porque sencillamente no lo va a hacer. Entonces, tú quieres tener en tu organización personas íntegras o personas honestas. Y ahí, Me digo involucrado. exacto, entonces tú ahí ves la diferencia y dices, ¿son importantes o no los valores? O sea, ¿es para estar guindado o es para que la gente lo viva dentro de la empresa? Y cuando hacemos, Ay, qué bonito. sí. Ay, cuando a mí me encanta, es uno de los talleres que más disfruto hacer porque realmente ¿Cómo se llama? el ADN de las organizaciones. En este momento lo estoy dictando con la consultora de mi amada María Escudero. Ok. Este, O sea que puede ser que cualquiera de nuestros amigos que nos está viendo en este momento puede dejarte un comentario para que tú puedas profundizar un poco sobre este plan del ADN de las empresas. Cuéntanos de eso, por cierto. sí. Es revisar. Yo creo que cuando nos tomamos el tiempo porque nos parece una pérdida de tiempo y ese es el primer gran error. Nos parece una gran pérdida de tiempo revisar misión, visión y valores porque eso es algo, No, es una formalidad. Pero es que hay Formalidad. empresas en las que parece incluso una pérdida de tiempo contratar a alguien que se encargue de eso. al punto que lo contratan solo para que haga eso y ya. Y ya. Entonces, Sí. cuando tú aplicas el fundamento, y por eso decía en uno de los capítulos anteriores que las organizaciones son tan hermosas porque te brindan toda la estructura para que tú puedas funcionar de manera correcta. Y parte de esa estructura que hablaba era eso, que la columna vertebral de una empresa es la misión, la visión y los valores. Entonces, cuando perdemos eso de vista, comenzamos a tener esos conflictos dentro de las empresas en que yo no sé cuál es el límite de mi cargo, que tú haces cosas que yo debería hacer o que tú me estás mandando a hacer cosas que no me corresponden a mí, sino a ti. Que vamos a plantearnos esta estrategia y resulta que esa estrategia no nos va a llevar a cumplir la visión dentro de 10 años, esto no nos está llevando a ninguna parte, entonces no estamos teniendo los resultados y no sabemos por qué. Cuando logramos hacer un engranaje de toda esa columna vertebral e integrarlo con lo que está haciendo la organización en este momento, el chiste se cuenta solo. Sí. Comentaba lo del asesor que estaba dando, que es tal cual como estás diciendo todo. Después que tú le presentas al colaborador la empresa, le presentas su cargo y le das herramientas para administrar, desarrollar su habilidad LAN, porque una de las cosas que le hice era que reconociera, porque es que es así, no tenemos el desarrollo de habilidades blandas suficiente como, por ejemplo, administrar o manejar una queja. ¿Cómo manejas una queja en una empresa de servicio? Tú vas ahorita a un restaurante, y disculpa que te haga el ejemplo, y son pocos los mesoneros, las personas que te atienden, que pueden manejarte una queja sin causar problemas. O sea, tú, mire, cosas, no, bueno, a veces se desentiende. En el mejor de los casos te dicen, no se preocupe, yo le traigo, ¿sabe? Pero no pasa. Y no pasa porque mucho del talento que estaba formado para eso ya no está aquí. Claro, sí. Y ese nuevo talento no ha tenido capacitación de ello. Sí, y es allí donde cobra importancia el tema de la capacitación, de la formación, y que debe ser algo, además, frecuente, ¿no? Permanente dentro de las empresas, porque ¿qué pasa? Que así como alguien puede considerar que esto es una pérdida de tiempo, tal, y como tú decías, lo contratan solamente para
para cumplir el requisito, para que, bueno, poder decir, porque a veces pasa, y ojo, esto no es una cosa tirada de los cabellos, estamos hablando de cosas que han pasado, que nos han pasado, que la empresa te llama y dice, bueno, vamos a ver, tenemos que hacer, voy a usar palabras textuales, un tallercito que hable sobre tal cosa, porque tenemos un problema con la gente de tal departamento, entonces ellos tienen que resolver. Y a veces yo les planteo, pero ¿quién tiene que resolver? O sea, porque cuando dices que ellos tienen que resolverlo, es como si estuviéramos hablando de una instancia aparte. Cuerpo aparte. Sí, una cosa aparte. Ellos tienen un conflicto que lamentablemente nos afecta, pero bueno, tendremos que esperar por ellos. O sea, pero es que no son ellos, somos todos, somos nosotros. Incluso yo que estoy llegando, porque ahora también estoy aquí, pues. O sea que te puedo comentar que cuando estaba en el Directorio Nacional de Adiestramiento, una de las preguntas que hacía a los analistas del equipo de talento humano era justamente eso. ¿Tú consideras que en capacitación inviertes o gastas? Porque yo trabajo con los que invierten en talento. De hecho, diseñé indicadores de gestión para medir el impacto del adiestramiento, para que te quede en evidencia que lo estás gastando dinero, estás generando un impacto positivo y de beneficios directos, neto a la empresa. ¿Sí? Tal cual. Entonces, en este caso, me tocó en un momento, en la trayectoria, dejarle claro a la empresa que no hace falta comparar, porque mientras la otra empresa solamente hay dos tipos de empresas, la que quieren dar el curso porque necesitan dar el curso y la que quieren dar el curso porque consideran que eso va a aportar a la solución y hay un compromiso de por medio. Sí, esas son las empresas con las que me gusta trabajar. Entonces me gustaría saber si usted solamente quiere solucionar un problema o está comprometido con la organización. Exactamente. Así mismo, porque es que si tú te involucras en una empresa que solamente quiere dar el curso, lo que le importa es que tú llegues a la hora, te vayas, pagarte y no le importa más nada. No, es que de hecho el propósito de dar ese curso es callar la boca de alguien que está, de alguno de los líderes. Exacto, porque los líderes están teniendo problemas, entonces como no hay una profundización del asunto, sencillamente, ay, ¿qué te está pasando? Ah, no te estás entendiendo bien con fulanito. Vamos a hacer, como dices tú, vamos a hacer un tallercito, un cursito para que... Ajá, entonces yo... Somos un grupo, somos un equipo. Sí, entonces ahí es donde yo soy como bien quirúrgica en esa parte y de decir, mira, cuéntame qué está pasando. Y en función de esa necesidad específica, entonces esto se puede abordar de esta manera. O sea, no hay soluciones genéricas, porque cada organización es viva, tiene sus propias situaciones, tiene sus particularidades y no podemos llegar a abordarlo como que si tenemos una solución que es para todos. O sea, ¿Y no les ha pasado, aquí pregunta, cosa que se me ocurre, no sé si me ha pasado solo a mí, estoy seguro que no. En el lugar correcto. ¿No les ha pasado que cuando llegan y finalmente tienen esta conversación, convencen a los líderes de que esto es más que solo dar una charla sobre tal cosa y finalmente tienes el contacto con el resto de los compañeros, te perciben como la sensación de que esta actividad está justo antes de que voten a alguien? O sea, están haciendo esto porque justo después... viene una movida de mada. Sí, pasa, sabes que pasa mucho cuando se hace coaching organizacional. Y esto viene... Yo pensé que era conmigo porque decían, no, cuando viene el psicólogo les va a decir quién es el que no y ese es el que va para afuera. No, pasa cuando una de las cosas que yo siempre defiendo es porque a mí el coaching ha sido una herramienta maravillosa para poder hacer intervenciones en las organizaciones. Y es una metodología, o sea, es un método, funciona. Por eso fue creado y por eso todavía persiste en el tiempo. Y una de las cosas que nos hizo mucho daño fue, y estoy seguro que tú vas a sonreír ampliamente cuando te diga esto, fue la invasión de muchos coaches mal formados que hicieron intervenciones en las empresas, abriendo procesos para los que no tenían la preparación de atender y dejaron ese fuego encendido allí y sin recursos salieron del problema y dejaron el problema de la organización. Entonces, pero cobraron antes de salir. Por supuesto que cobraron. Entonces, que eso fue la consecuencia de mucha gente que tomó un curso de 16 horas y salió a hacer coaching, como tú hablabas del psicoanálisis con psicoterapia. De psicoterapia con Gestalt. Bueno, eso nos pasa muchísimo con los coaches. Una formación de coaching seria lleva mínimo 6 meses, mínimo.
viendo clases 2 o 3 veces por semana. Claro, porque, ojo, no es lo mismo, y es algo que es bueno que nuestro público sepa, no es lo mismo que tú hagas una formación, asistas a un taller y lo hagas para tu consumo, Para enriquecerte. claro, Para... a que ahora lo hagas para liderar procesos en los que vas a tener que generar cambios. Estás preparado, le estás dando cuando tú das un curso, una charla, tú le estás dando una herramienta a ese talento. Entonces, viene la pregunta, ¿y ahora qué hago con él? Algunos saben qué hacer con eso. Otros dicen, bueno, me sirve para esto y ya. Pero cuando tú lo acompañas con un coach, porque el coach no es que es el sabio ni el que tiene la respuesta de todo. En lo absoluto. Él te ayuda a ver qué vas a hacer con esa herramienta, cuál es el uso adecuado de esa herramienta, pero te va a ayudar a tener esa visión holística en ese proceso de crecimiento. ¿Dónde estás tú en la organización y qué vas a hacer? Exacto, porque lo que es un proceso de acompañamiento de personas y equipos para que alcancen su mayor nivel de rendimiento. Sí. Y si te pones a ver, en otros ámbitos la gente no se atrevería tanto. Es decir, tú puedes llegar a un restaurante Ajá. y probar, pedir algo y probarlo y decir, mira, está exquisito. Y siendo que tienes un paladar muy educado, dices, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Y como guinda le pusieron tal cosa. ¿Significa eso que tú puedes abrir tu propio restaurante, crear tu menú y hacer? Claro. O sea, pero eso no lo puedes hacer porque no eres chef. Correcto. Una cosa es ser crítico y otra cosa es ser chef. Cuando llegas a la empresa, pretender que porque has visto que en otras partes fue exitoso hacer tal cosa, porque en una empresa en la que yo trabajé antes se hacía de esta forma, mira, estás pretendiendo lo mismo. Estás pretendiendo que porque has probado una buena comida ya eres el chef y eres el artífice de todo lo que va a ocurrir aquí. Pero aparte de lo que tuve que estudiar, o sea, el bagaje cognitivo que me llevó a hacer lo que yo hago hoy día, es estudiar en sus inicios la gestión ontológica. Y es lo que se transforma luego en la gestión del coach organizacional. Porque la gestión ontológica te lleva a entender la biodiversidad de la comunicación dentro. Ahora entiendo tus discursos anteriores. O sea, entiendo el porqué. Por eso, yo no entendía, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se maneja esto? Entonces, claro, cuando consigo aquel término, digo, epa, esto es el camino. Y por ahí me fui y empecé a entender muchas de las cosas que vivía ahí mismo, o sea, todos los días por 12 años. Te podría imaginar cuántas cosas no vi, no escuché. Y después que me cae la locha, puto, digo, oye, si yo hubiera tenido esta herramienta en aquel, Esta herramienta. seguramente esto hubiera escalado de otra manera. De hecho, esta transforma. Fue tu adultez laboral. Viví la transformación, vivo, o sea, el vivo directo, del cambio de los departamentos de recursos humanos a Gestión de talento humano. O sea, cuando en el momento que las empresas dejaron de vernos como un recurso y empezaron a vernos como un talento que construye dentro de la empresa y de cada uno de su plano. Cuando eso cambió, cuando eso empezó a hacer, es un paso de la gestión ontológica, porque ya recursos humanos, talento humano, entendió que cada cosita que haga tiene que pasar primero por su criterio y debe estar en el lugar correcto. O sea, no solamente llenar una ficha porque tiene una vacante. Esa vacante tiene un concepto, tiene un perfil de cargo, bla, bla, bla. Sí, y que marcó distancia, ese proceso hizo que este departamento marcara distancia de un rol en el que era percibido solo como alguien para contratar gente o despedir gente, ¿no? Entonces, eran como los únicos dos momentos en los que tú podías saber que el departamento existía. Y de hecho, todavía en personas que tienen mucho tiempo siendo, o sea, parte de una empresa, decirles, mira, tú sabes que vamos a hacer una actividad con la gente de talento humano, empieza la cosa, ¿para qué me van a llamar? No sé qué decir. O te llaman de talento, o sea, que te llamen de talento humano sin un Motivo aparente. no, exacto, sin haber tenido un contexto anterior, tú siempre genera. Mira, pasa, a nosotros nos pasó, tuvimos una experiencia así en una empresa en la que, sí, fue genial porque procurando hacer este cambio y demostrarles, porque, sabes, es difícil cuando te encuentras, además que la gente que está en este departamento y que siendo muy honesto, es que el podcast de las confesiones, y que siendo muy honesto, cuando uno llega por lo general, llega con la visión de que es la gente que quiere que tú estés allí y que sientes que te va a facilitar las cosas, pero es frecuente encontrarse que es precisamente la gente que se opone a que estés allí y que te va a dificultar las cosas. Entonces, en una ocasión, tratando de hacer un ejercicio sobre esto, les dije, vamos a hacer algo sencillo, porque no los llamamos para hacerles un regalo. Y vamos a hacer un detallito pequeño, ¿no? Entonces, el regalo era una taza con el nombre de cada uno. Pero la cosa no era hacer un evento público en el que se los diera, sino que le dije, llámalos a cada uno. O sea, llámalo y le puedes pasar un momentico por la oficina esta tarde antes de irte. Eso es lo que le regalaste, fue un estrés laboral.
pero se logró demostrar que esa relación estaba absolutamente fracturada y que quien se supone que debería ser tu apoyo constante, porque, a ver, Recursos inhumanos. en la práctica lo que debería pasar es que si tengo un problema, ¿a quién voy a acudir? ¿No? Lo que hablábamos al principio del tema de la comunicación. ¿A quién voy a acudir? ¿A quién le digo que esto está pasando? Y ojo, cuando hablo de un problema no me refiero a un problema que tengo a nivel, ¿cómo es? Personal, sino que puede ser un De la organización. problema o una idea, porque no necesariamente tiene que ser un problema. Tú sabes lo brillante que son algunas de estas personas que tienen años trabajando en un mismo proceso y de repente dice, esto puede cambiar si le agregáramos tal paso a este proceso. ¿A quién se lo dice? Y ocurre que cuando un colaborador llega al departamento de recursos humanos, hay un tema de liderazgo importante que revisar, porque el primer vínculo a quien debes buscar cuando tienes que exponer algo, cuando hay algo que no está, es tu líder inmediato. Y cuando pasas de largo a recursos humanos, o sea, hay una cantidad de banderas rojas que revisar allí de por qué se derivó ese proceso hasta ese final, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó allí? Y una de las cosas que nos ocurre mucho es que cuando nosotros hacemos intervenciones con el proceso de coaching, con la metodología de coaching, las empresas dicen, las personas que están siendo acompañadas manifiestan, pero aquí vinieron otros coaches y eso no fue lo que hicieron. Y esto no era coaching, o sea, era mentoría, era que les tenían que decir. Y si no, exacto, muchas modalidades distintas a lo que era en coaching. Entonces, cuando haces el proceso genuino, conservando la esencia verdadera del proceso, que es creer en el potencial del otro, y realmente el fundamento del coaching es que confías en que la otra persona tiene la capacidad de poder desarrollar las habilidades necesarias para alcanzar su máximo potencial en el lugar donde está. O sea, no eres tú quien va a ir a brillar, es la otra persona. Y a mí me da risa porque personas que me preguntan sobre el trabajo que hago en las empresas, o sea, ¿cómo tú puedes trabajar en cualquier empresa si hay una que es de pasto, una que es de petróleo, una que es de tal cosa, una que es de medicina, otra que... ¿Y cómo tú haces? Y le digo, bueno, yo no sé a lo mejor nada de petróleo, ni de pasta, ni de medicina, pero yo sé preguntar. Y ese es mi trabajo. O sea, yo manejo y domino la metodología que al final de cuentas es lo que va a permitir que la otra persona pueda... Porque la respuesta en el coach está en quién, en ti o en la persona. No, siempre en la otra persona, o sea. Y es lo que te voy a decir, que con esa misma pregunta, que también me la han planteado, yo lo que les respondo es, no es que yo no trabajo con el producto que la empresa vende, yo trabajo con la gente que trabaja allí. Es exacto, o sea, yo trabajo con el recurso humano, mi talento es potenciar tu talento y en eso es lo que yo soy buena, entonces. Estamos justamente hablando de eso, ¿no? De la salud organizacional, que también es algo que tomar muy en serio. Debemos tomarnos en serio que nuestros colaboradores, nuestros equipos de trabajo, nuestros líderes cuenten con herramientas de desarrollo, herramientas para potenciar sus habilidades blandas, que son las que van a dar al traste con los procesos de transformación. No sé qué me pasa con el speech, pero van a dar al traste con los procesos de transformación y van a ayudarte en gran medida a solventar los problemas. O sea, la capacidad técnica de un colaborador está demostrada en su resultado. O sea, el manejo de las emociones, de los conflictos, la resolución de los mismos está demostrado en su capacidad de manejar las habilidades blandas, y si no las tienes, lamentablemente no está bien. Entonces, para eso estamos acá justamente, ¿no? Sí, es cierto. Y eso implica que cuando se permite usted como líder en una organización buscar ayuda, primero ha reconocido la necesidad de hacerlo y ahora dice, bueno, vamos a traer a esta gente tal cual, tal cual. También hay que confiar en que ese proceso va a dar buenos resultados, ¿sabes? Porque evidentemente estás buscando ayuda en alguien en la que, bueno, quizá te recomendaron, quizá viste un podcast como este y dijiste, yo quiero trabajar con esa gente, quiero traer esos procesos de transformación a mi organización. Pero lamentablemente no siempre se confía, ¿no? Y lo digo por las estrategias que a veces utilizamos, ¿no? Y saco la mano un poco aquí por ustedes, porque quizá en el psicólogo a veces confiamos un poco más en que no sabemos lo que está haciendo, pero sabemos que va a dar resultados porque, bueno, confiamos en que es un profesional del área y tal. Pero en el área del coaching a veces no existe ese nivel de confianza
precisamente por los prejuicios que la gente puede tener, por las experiencias como las que ustedes mismos relataron hace un rato, las experiencias que han tenido antes, porque han vivido procesos que no son de coaching, sino de mentoría, pero los interpretamos como procesos de coaching. Entonces tú dices, O los venden como o los procesos de coaching venden y no son. y no lo son. Entonces, cuando esto pasa y empiezan a hacer cosas como lo que tú decías, de que, bueno, vamos a hablar con la gente, y tú dices, ya va, pero primero vamos a hablar contigo, primero vamos a leer los manuales, primero vamos a ver qué han hecho ya ustedes. A veces esas conversaciones pueden ser un poco incómodas porque tocan precisamente esa sensibilidad en la que quien origina esta idea de buscar ayuda piensa que la ayuda es necesaria para otros Para los y no para sí mismo. Si estoy en la organización, soy parte del cuerpo de la organización. Era lo que en una oportunidad buenísima. En una oportunidad conversábamos. Si el hígado está mal, está con metástasis, no se va a morir el hígado solo. O sea, va a morir el cuerpo completo. O sea, tarde o temprano, cualquier acción que se gestione desde cualquier área de la organización va a impactar, nos va a impactar a todos. La organización es el El cuerpo órgano. no es su órgano. Todo es todo. Sí, y si te pones a ver históricamente las empresas que pueden considerarse grandes empresas de éxito, quizá incluso en otras épocas en las que no estaba tan tecnificado este tema, pero lo tenían como una política viva dentro de sus empresas, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de la empresa Hershey's, de los chocolates, porque ellos fueron líderes y fueron pioneros en el tema de darle calidad de vida, de velar por la calidad de vida Mira. total. O sea, el tipo dijo, o sea, dijo, no puedo, ¿cómo es? Hacer que mi gente venga de tan lejos a trabajar acá, pero necesito que la empresa esté en esta locación. Entonces, ¿qué hizo? Creó una ciudad. Dices, bueno, era otra época, era otra... No, hay visión. Sí, Hay una visión muy clara y la visión es lo que te permite entender el monstruo que es hoy en claro, día. O sea, esa visión de que, bueno, voy a hacer una ciudad para claro, que que ese trabajador pueda venir hacer vida. porque era la forma en la que lo planteaban en ese momento. Decíamos, bueno, si esta persona va a estar todo este tiempo trabajando acá, y lo veían incluso como una propiedad, ¿no? Era mi trabajador, pero resulta que ese trabajador va a vivir aquí, la familia va a vivir no sé dónde, y a dónde van a ir los niños a la escuela. Entonces es mejor que aquí esté la casa, la escuela, el parque de diversiones y toda cosa, ¿no? Visionario, totalmente. Dictador no, una plataforma que se dedicó a medir Great words. Great Place to Work, que uno de los aspectos, creo que más del 60% de los aspectos inherentes a la calidad que determina la empresa están asociados al desarrollo de habilidades blandas de sus colaboradores. Claro, Desde lo familiar, o sea, ellos van desde el punto de vista de herramientas para ir a administrar el tema de tu hogar, de tu familia, dentro de la empresa y de educación financiera. Esos tres elementos se va gran parte de lo que una empresa hoy día, en el presente actual, debería preocuparse por su colaborador. claro. Que yo digo, disculpa, Félix, yo digo algo que es una verdad tan grande como un piano. Tú ves dinosaurios cuando vas manejando, tú ves dinosaurios, así te paras y ves dinosaurios en la calle. Sí. Bueno, algunas. Pero los reales, los de la prehistoria, no los vemos porque se extinguieron. Y las organizaciones que no se comprometen a evolucionar, porque ni siquiera es a crecer, es a evolucionar, es entender que el tiempo exige de nosotros un comportamiento distinto, unas acciones diferentes, se van a extinguir. Y creo que la muestra fidedigna de esto son las organizaciones que lograron evolucionar en medio de la crisis en Venezuela. Sí. ¿Quiénes tienen ahorita Santa María abierta? Porque quienes no lograron adaptarse al nivel tan vertiginoso de cambios, sencillamente hoy en día no. Sí, se ve abobiado, pero yo me meto que, o sea, ya, hoy era la realidad. Después la realidad cambiaba a la semana. Pero ya empezó a cambiar a los 2 días. Y ya era al día siguiente. No, y después llegó la mañana era una cosa y en la tarde otra. ¿Cómo tú administras emocionalmente eso? Posible. O sea, son bueno. Y Sí, un gerente de Venezuela puede ejercer en cualquier parte del mundo. Sí, y es lo que les quería comentar hace rato, que cuando ves este tema de adecuarse, ¿no? Porque a veces hablamos de adaptación y de generar estos mecanismos para adaptarse, pero también es un tema de evolucionar y entender que
parte de ese proceso de evolucionar es dejar cosas atrás. O sea, no, Aprenderlos. no es solo que traigo y bueno, ahora está surgiendo esto nuevo y ya, ¿no? Sino entender que hay cosas que tienes que dejar atrás y no son solo por el tema de la tecnología, porque podemos decirlo muy fácilmente de que, bueno, estos procesos que antes eran manuales ahora son automatizados y chévere. No, pero también en las formas en las que abordamos los problemas o en los problemas que ahora tenemos. No es lo mismo pensar en los problemas que podía tener una persona en un puesto de trabajo hace 5 años que los que puede tener ahora. O sea, ¿a quién se le habría ocurrido, por ejemplo, 10 años atrás, pensar que, bueno, que habría que regular que los trabajadores no hicieran sus bailes de TikTok dentro de las oficinas, ¿no? Ese es un problema de ahora, Totalmente. para quien lo ve como un problema, porque hay otro que lo ve como una ventaja. Y después del COVID, ¿quién iba a decir que trabajar desde casa podía ser tan práctico, tan rentable, tan divertido tan- estar vestido de azul para súper? Eso no es muy divertido. Y no, y tantos, ¿Sabes que yo nunca me acostumbré a eso? tantos videos Hasta los zapatos me ponen. sí, no, tantos videos documentados del bloopers que había de esas jornadas desde casa que Palabra esa. no, pero evolucionamos. Sí. O sea, el entorno fue desafiante y ese desafío nos obligó a evolucionar. Y es lo que pasa actualmente en las organizaciones. Los desafíos nos están obligando a evolucionar y hay que entender que esa transición tenemos que entrar en ese río porque si no, Sí. nos vamos a Y quedar. esa evolución llega también en los procesos sociales, porque en definitiva la base de todo esto es que las organizaciones están hechas de personas. Entonces, tener también esa evolución de un grupo social que deja de ser un grupo subyugado, callado, servil, y ahora empieza a mostrarse como alguien que reconoce que lo que está haciendo tiene valor y que siente el deseo y además tiene el derecho de decirlo. No siempre es bien recibido desde el liderazgo, sobre todo cuando hay liderazgos poco sanos, Exacto. y dejan de ver, porque lamentablemente ese término de vieja escuela seguimos viéndolo, este liderazgo que no reconoce que esto que me está diciendo la persona que todos los días trabaja en este puesto de trabajo puede ser mucho más real de lo que veo yo desde mi posición, ¿sí? No, esto es una crítica. Bueno, ¿hasta qué punto es una crítica? ¿Hasta qué punto es una sugerencia? ¿Hasta qué punto se está quejando? ¿O hasta qué punto me va a construir más bien a lo que yo estoy diciendo? No hay una película, Hot Flames, que se llama exactamente lo es. Y hay algo también que hay que considerar desde las personas que tienen esas posiciones de liderazgo. ¿Cuánto impacto tienes tú en la salud mental de tus colaboradores? Compartes 8 horas del día o a veces más, donde tienes una presión puesta sobre una persona, unas expectativas o un liderazgo mal gestionado, mal llevado, mal aprendido también. Ese es un buen título para los siguientes podcasts. Sí, y cuánto de eso que tú trasladas a tus colaboradores se derivan en problemas de salud mental. ¿Usando la idea? Cuéntame. Y les dejo otra, porque sé que les ha pasado. Es algo que no solemos decir en público, pero aquí estamos para decirlo. Hoy es la confesión. Sí, Lo que confesión. callan los coaches, lo que callan los psicólogos. Sí. Estoy seguro que les ha pasado y que los han tratado de forma muy amable y han hecho lo posible porque la cosa cambie, porque la cosa mejore. Y en algún momento han reconocido ustedes que muy a pesar del trabajo que se está haciendo, hay personas en ciertas posiciones de liderazgo que lamentablemente no están dispuestas a adaptarse, adecuarse y evolucionar a la realidad que tienen enfrente y que se los está llevando por delante. Y uno a veces dice, yo hice mi trabajo. Estas personas están haciendo su trabajo, pero esta persona en esta posición que es inamovible, lamentablemente no va a permitir que esto evolucione. Y en una organización, cuando esto pasa, lamentablemente, la caída de una persona implica la caída de toda esa organización. Sí, se dice en resumen que tú no puedes procurar avanzar ese futuro con alguien que ve el pasado. Que era el pasado. Sí. ¿Sabes que hay un proverbio bíblico que me encanta? A ver. Sí, dice que nadie que ha puesto la mano en el arado puede mirar atrás, porque siempre vas a arar hacia adelante. Es correcto, y es muy cierto. Muy sabio. Cuando tú estás incluyendo, Bueno, alguien sabio lo cuando tú estás construyendo no tienes por qué, o sea, no deberías mirar atrás, deberías mirar al frente. Sí, de verdad que fue este capítulo muy interesante y da pie para Para el quinto capítulo.
API, Sí. que las organizaciones requieren de una salud y la salud hay que, así como la suya, como la de cada uno de nosotros, hay que tomarla en serio. Así que la salud organizacional es un tema álgido, de este vamos a hablar en otras oportunidades y seguramente vamos a contar con su presencia. Así que den un comentario sobre qué te gustaría que conversáramos.